nos cuenta la historia que a la edad de 30 años, fíjense y quédense con estos números y estas historias que veremos repetidas después. A la edad de 30 años, una buena mañana durante la época del Festival de la Primavera, el sacerdote Zaratustra habría bajado hasta el río para juntar agua para las diferentes abluciones y rituales del día, pero ese día sucedió algo diferente y es que justo cuando estaba saliendo del agua, Zaratustra, a la edad de 30 años en el río, tendrá una teofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado. Primero hará presencia un espíritu, un extraño espíritu al que Zaratustra llama Bohu Manal, o la buena voluntad, el buen espíritu. Una vez que el espíritu lo interpela, se presenta, le dice: yo soy Bohu Maná, el espíritu de las buenas intenciones, y vengo a asegurarme de que tu corazón esté limpio y tengas también buenas intenciones. Una vez que esto se ha asegurado por parte de Zaratustra, Bohu Maná lo llevará a Zoroastro ante la presencia del que anuncia como el más grande y el único de todos los dioses. No era otro que Mazda, a quien ya habíamos visto como Dios de la creación, como Dios de la sabiduría, como Dios de la verdad. Pero algo había cambiado en este momento. Ahora Mazda se presentaba no como un Dios más entre muchos, sino como el Dios principal, el Padre de todos los dioses, la figura central dentro de ese panteón. Y se le presenta, paradójicamente, no como una sola figura, sino en una séptuple manifestación, porque acompañando a esta primera manifestación de Ahura Mazda habrá otras 6 presencias luminosas que vienen a darle la revelación, que vienen a anunciarle la verdad a Zaratustra. ¿Y cuál es esta verdad? Primero, que ahora era Ahura Mazda, un Ahura, un señor, el que se había levantado entre los semidioses como garante y restaurador del orden de Asha en el mundo. Lo que venía a decir Mazda en este momento es que había una lucha en el mundo, estábamos en guerra, están en guerra las fuerzas de la luz con las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del orden contra las fuerzas del desorden, y es una lucha, una guerra que se está librando en todos los estamentos, se está librando en el cielo, se está librando entre los semidioses y también se debe librar entre las personas, entre los hombres, y es necesario, es oportuno que en este momento cada persona tome partido. ¿Estás del bando de los buenos, de los ashavantes, o estás del bando de los malos, de los druchavantes? Ya no puedes escapar, hay un conflicto que se va a desatar, o sea que ya está desatado y que va a resolverse pronto, en el que serán favorecidos aquellos que estén con las fuerzas del bien y en cambio serán castigados aquellos que estén con el mal. Es hora de tomar partido. Y todas estas enseñanzas a partir de esa revelación empezarán a quedar confirmadas en un cuerpo textual que a partir de entonces irá configurando estos textos sagrados del zoroastrismo. Es el texto que nosotros conocemos como Avesta. ¿Qué es el Avesta hoy en día? Al final les voy a recomendar una edición para los que estén interesados, pero el Avesta les diré que es un texto actual, tal y como ha llegado a nuestros días, tendrá más o menos unas 1000 páginas. Esas 1000 páginas están repartidas en 4 secciones diferentes. La primera de esas secciones son 72 himnos, es la sección más antigua, se recitan todos los 72 en orden durante la ceremonia conocida con el mismo nombre, la ceremonia de la Yasna, y tiene la particularidad de que fueron redactados en avéstico antiguo. Ahí, en esta parte de la Yasna, tendremos los 17 gatas cuya autoría se adjudica al mismo Zoroastro. Luego, la segunda parte del texto de la Avesta son los llamados yasts. Son 21 himnos más, pero son posteriores, sabemos hoy en día, porque el avéstico en el que están escritos es un avéstico de entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo, es decir, el avéstico que habría primado durante la época del apogeo del imperio persa aqueménida.
Posteriormente veremos el Vísperat, que es una colección adicional de otros 24 himnos, y finalmente el Vendidat, que son una serie de textos que proceden de todas las épocas posteriores, pero que tienen la particularidad de estar escritos como en una especie de diálogo entre el profeta Zaratustra y el dios Ahura Mazda, y que hablan sobre las diferentes pautas, las diferentes normas, diferentes postulados teológicos en los que se asienta la tradición del zoroastrismo. Entonces, hoy en día el texto sagrado del zoroastrismo es el Avesta, una Avesta que tiene 4 partes diferentes, escritas en momentos diferentes, algunas en lenguas diferentes, para públicos diferentes, igual que otros textos sagrados, pero que condensan entonces todo este importante núcleo de enseñanzas, de una de las tradiciones, como les dije, que más influencia habrá de ejercer en otras religiones. ¿Cuáles son entonces algunos de los temas que nosotros podemos ver vivos en el Avesta? Y nuevamente recuerden que es una Avesta que se desarrolló aproximadamente entre el año 1200 a.C. y el año 600 a.C. Primero, y porque es tremendamente original el texto de la Avesta y la tradición del zoroastrismo en este caso, nos habla sobre el monoteísmo. ¿Por qué es importante esto en historia de las religiones? Recordemos que la pauta de la mayoría de pueblos en el continente euroasiático durante miles de años en términos religiosos había sido el politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses, cada uno con atribuciones específicas. Pero con Zoroastro, por primera vez en la historia de las religiones, vemos un salto cualitativo filosófico y conceptual muy importante, y es darle preeminencia a uno solo de los dioses entre todos los demás. Sabemos que durante esa época habrá otros intentos de monoteísmo en el continente eurasiático. Por ejemplo, la llamada reforma de Ajenatón en Egipto, que abogará por el culto de Atón-Ra, y después, por supuesto, los hebreos, que apostarán también por un primigenio monoteísmo. No sabemos cuál de todos estos, zoroastrismo, reforma de Atón, egipcios o hebreos, habrán conseguido el primer monoteísmo definitivo, pero sin duda ya lo vemos aquí anunciado en Zoroastro, porque quien se le presenta en la teofanía a Zoroastro es el espíritu de la buena intención, un espíritu que habrá de encarnar la figura principal dentro de este panteón, que ahora es Ahura Mazda. Y Ahura Mazda, en tanto que Señor, ha ganado el estatuto de Señor entre todos los otros dioses del panteón. Podríamos argumentar si realmente estamos hablando de un monoteísmo, dado que todavía estamos admitiendo la existencia de otros dioses en el panteón. A este tipo de actitudes es la que historiadores de las religiones denominan también enoteísmo con H, es decir, la creencia en que existen muchos dioses, pero que uno solo de ellos es el principal. Entonces se sospecha que primeros zoroastrianos, de la misma manera que los primeros hebreos y que los egipcios de la época de la Reforma de Atón, no habrían sido propiamente monoteístas, sino enoteístas. Pero en todo caso, darle la figura o darle el protagonismo en el panteón a una de esas figuras será un salto cualitativo diferente. ¿Por qué? Porque ahora Ahura Mazda ya no será un dios inmanente que está en este mundo con unas atribuciones determinadas, sino que será trascendente, estará más allá de este mundo, estará fuera del alcance de las facultades humanas, no tiene unos solos atributos, sino que reúne todas las atribuciones que existen. Y esto pocas veces se había visto en historia de las religiones hasta este momento. Quitarle el poder a todos los otros dioses para dárselo a uno solo, que en este momento es Ahura Mazda. Será también ejemplo que seguirán muy de cerca los egipcios y, como les digo, los hebreos. Pero después
De la misma manera en que Zoroastro consideraba que había una guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre el bien y el mal, y ya que todo lo bueno, todo lo relacionado con Asha, con el orden, con el fundamento, con la ley, se asociaba a la figura de Ahura Mazda, y Ahura Mazda estaba inspirado por un Espíritu Santo, por un espíritu de buena voluntad, que es Bohumar Amana. De la misma manera, el mal no se podía ignorar. Existía todo lo contrario a Asha. Existía Druch, existía el desorden, existía la oscuridad. Así que ese desorden, esa maldad y esa oscuridad también debían tener unos representantes o unos protagonistas. Unos protagonistas que empiezan por un espíritu malévolo que en esta tradición recibirá el nombre de Angra Mainyu, y este espíritu malévolo, que es todo lo contrario a Bohumana, también personificará o se personificará en la antítesis, en la némesis de Ahura Mazda. Es decir, Ahura Mazda tiene un hermano, no solo un hermano gemelo, malévolo, que desde el principio de los tiempos optó por el lado oscuro, por Druch. Entonces tenemos esta mítica historia ya en el Avesta, de los gemelos Ahura Mazda y Ahriman, cada uno de los cuales se le dará la oportunidad de optar o bien por el orden o bien por el desorden. Mientras que Ahura Mazda se decantará por el principio de Duch y por el orden, tenemos a Ahriman, su contrario, su gemelo malvado, que se decantará entonces por la oscuridad, por la maldad y por el desorden, pero se decantará con la misma libertad, es decir, será una decisión tomada y con la misma libertad con la que Ahura Mazda opta por el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya hay una historia primigenia en que aquellas personas o aquellas que detentan la fuerza del bien, Ahura Mazda, contra las fuerzas del mal, Ahriman, están ahí presentes y ellos han optado libremente por estas fuerzas, quiere decir que ahora esa decisión primigenia que tomaron los dioses se traslada al ámbito de las personas. Son las personas y son los seres humanos los que a partir de este momento deben tomar la decisión. ¿Estás del lado del bien, del lado de Druch? ¿Estás con Ahura Mazda o estás del lado del mal? ¿Estás con la oscuridad? ¿Estás con el espíritu negativo Angra Mainyu y estás con la figura de Ahriman? Cada persona debe tomar la decisión, lo cual, fíjense, nos habla de que la moral, el aparato ético en el zoroastrismo, es una propuesta que rehuye de la predestinación, de aquella idea de que ya todo está escrito y lo que sucede es culpa o no de los dioses, y nos deja en nuestras manos humanas la responsabilidad por actuar. Es decir, es la expresión de aquello que nosotros llamamos hoy en día el libre albedrío. No hay prohibiciones. ¿Por qué? En el zoroastrismo, cada persona sabe en el fondo de su corazón cuando un proceder es bueno, es correcto, es ético, es conveniente y es moral. De la misma manera que todos nosotros en lo profundo de nuestro corazón sabemos cuando no estamos obrando correctamente y cuáles son los principios no virtuosos con los que optamos. Quiere decir que a cada momento de nuestras vidas, a cada instante, al hombre se le presenta esta dualidad, la posibilidad de actuar bien o actuar mal. Y no es una decisión que tomamos una vez en la vida, es una decisión que tomamos cada día y varias veces. La idea es tomar conciencia de por qué lado estamos optando. Y asimismo, como hay un bien y un mal, entra en este momento en la narrativa de la historia de las religiones aquella noción de que el buen comportamiento tendrá recompensa, mientras que el mal comportamiento tiene castigo. Es una ley que luego en la India se conocerá como la ley del karma, pero fíjense cómo esta misma dinámica de premio y castigo también puede llevar a la construcción de otro tipo de visiones, de otro tipo de visiones religiosas.
Por ejemplo, la visión de que existe una lucha constante y permanente que se libra no solo afuera, se libra en la mente de todos nosotros entre el bien y el mal. Pero es una lucha que no puede durar siempre, que en algún momento tiene que llegar al final. Y esta era una de las cosas, de los desenlaces lógicos que también supo ver Zoroastro. Y si teníamos que llegar a un final, ese final, qué mejor que tuviera un mensaje positivo. Es decir, todo esto vale la pena. Optar por el bien vale la pena porque al final serán aquellos que estén del lado de Ahura Mazda quienes serán los vencedores y tendrán un gran premio. Pero habrá una lucha final en la que todo esto se dirime. La gran batalla entre el bien y el mal. La palabra es Apocalipsis, un gran final después del cual hay un juicio a todas las almas que se resucitarán, es decir, estamos en un concepto de resurrección en el que los muertos vuelven con su misma alma, con su mismo cuerpo, a ser juzgados finalmente en función de su comportamiento y después aquellos que se han portado bien merecerán estar al lado de Ahura Mazda con el resto de los Ashavantes, mientras que aquellos que optaron por el mal se irán en un río de fuego y lava hasta las profundidades del inframundo para vivir allá con Ariman y con el resto de los Druyavantes por toda la eternidad. Entonces, fíjense que vemos el concepto de un premio, de un castigo, de un desenlace final en un apocalipsis, de un juicio y de una liberación para aquellas personas que han sido buenas. Y conforme pasaba el tiempo, Zoroastro empezó a intuir que ese apocalipsis no se daría en época de su propia vida, que seguramente ese desenlace llegaría mucho después, que él, como Zoroastro, no alcanzaría a ver ese glorioso momento en que las fuerzas del bien finalmente triunfaran. Sería otro mejor que él, otro que vendrá después que él, el que traerá esa liberación. Y aquí la palabra es Saoshyant. Saoshyant en avéstico, que es la figura de un Salvador universal. Y ese Salvador universal, en la tradición del zoroastrismo, les diré, será una figura que habrá de nacer mucho después de Zoroastro, pero nacerá milagrosamente a partir del semen de Zoroastro que habría quedado conservado en un lago y con el cual habría quedado embarazada una virgen. Entonces, hijo de una virgen, de una fecundación milagrosa, varios años después habrá de venir un Salvador universal, un Saoshyant, para completar el mensaje que nos había dejado aquí Zoroastro. No sé si ya empiezan a ver las similitudes y la influencia que puede ejercer el zoroastrismo en otras coordenadas. Les diré que el zoroastrismo se desarrolló en principio en el antiguo Irán de la mano de los primeros seguidores, que no fue bien recibida la propuesta, en tanto que Zoroastro, por supuesto, estaba predicando, era un auténtico reformador revolucionario, de la manera en que lo fue el Buda, en que lo fue Mahavira, en que lo fue Jesús o en que lo fue el profeta Mahoma. Sus enseñanzas incomodaban profundamente a las élites políticas y religiosas de la época, hasta el punto en el que Zoroastro y sus seguidores fueron expulsados de Irán en su época. Terminó siendo aceptado en la corte del rey Vishtaspa hacia el suroccidente de la antigua Persia, en donde un pequeño núcleo de zoroastristas se habría quedado allí configurado hasta la época del imperio persa aqueménida, donde esas enseñanzas finalmente florecieron. El zoroastrismo se convirtió en la religión oficial del imperio persa aqueménida, un imperio, recuerden, que al final del siglo IV será destruido por el mismo Alejandro Magno. De hecho, se dice que cuando Alejandro Magno destruye la ciudad de Persépolis, matará a varios sacerdotes del zoroastrismo, y como muchos de los textos de la Avesta no estaban consignados por escrito, gran parte del conocimiento que existía sobre el zoroastrismo se pudo perder en ese momento con la destrucción de Persépolis por parte de Alejandro Magno. Después sabemos que los reductos
de zoroastrismo, quedaron muy pequeños reductos de zoroastrismo, perdón, en los imperios sucesivos, especialmente lo que será luego la continuación del imperio persa aqueménida, que será el imperio persa sasánida, que llegará hasta parte de nuestra ya edad media, alta edad media cristiana. Que hacia el siglo VII, cuando el Islam llega a la zona de Irán, en principio, los zoroastristas o los mazdeístas serán bien acogidos o reconocidos dentro del Islam también como pueblos del libro, reconociendo que también ellos tenían una tradición literaria. Incluso se dice o se especula con que el Islam puede llegar a reconocer a Zoroastro como uno de los profetas de su tradición, todo y que el Corán en ningún momento habla de Zoroastro. Pero esa actitud de tolerancia del Islam hacia el mazdeísmo, especialmente en Irán, irá reculando en los próximos siglos hasta que finalmente las comunidades de mazdeístas en Irán y en la antigua Persia serán perseguidas y una gran parte de ella terminarán llegando a la costa occidental de la India, especialmente muy en el estado de Maharashtra, muy cerca del actual Bombay, en donde florecerán importantes comunidades de mazdeístas que a partir de estos episodios también se conocerán o recibirán el nombre de Parsis. Por eso los Parsis de la India occidental provienen, ¿no?, entonces de esta línea de los mazdeístas y zoroastrianos iraníes que tuvieron que salir de Irán ante la emergencia del Islam. Y a partir de ese momento el zoroastrismo o también mazdeísmo logrará llegar desde esas coordenadas del mundo a otras partes en donde alcanzará un desarrollo interesante. Ahora les contaré un poquito cuáles son algunas de esas prácticas y creencias de los mazdeístas actualmente, pero para que nos hagamos una idea de cuáles son los principios y el vocabulario también con que maneja el Avesta y especialmente estos 17 primeros himnos que son los gatas, les traje una pequeña colección de algunos de esos aforismos para que también entremos un poquito en contacto con esto, con el lenguaje y el grupo de imágenes muy particulares que maneja el zoroastrismo. Fijémonos. Esto está escrito, en principio, está adjudicada esta escritura al mismo Zoroastro. Antes de nada, yo te rezo, Mazda, con manos alzadas y a tu Santo Espíritu, fíjense el Espíritu Santo, Bohumana, perdón, y espero que a través de la verdad, fíjense que esta verdad y esta rectitud están con mayúscula. Verdad y rectitud son atributos de Asha, aquello que habíamos nombrado el orden, para que la verdad y la rectitud pueda disfrutar la luz de la sabiduría. Verdad, rectitud, sabiduría, todos estos son atributos de Asha y por extensión de Ahura Mazda. Y una conciencia limpia, así como traer consuelo al alma de la creación. Fíjense, yo te rezo a ti, Mazda, inaugurando también un sistema de conversación directa y unipersonal con Dios, entre el profeta y Dios. O Asha, Asha, recordemos, verdad, rectitud, sabiduría, símbolo de veracidad y pureza. ¿Cuándo te veré? O Bowman, ahí tienen el nombre del Espíritu Bueno, el símbolo de los buenos pensamientos. ¿Seré capaz de reconocerte mediante el conocimiento celestial y la verdadera sabiduría? Porque así como les dije que no hay mandamientos ni prohibiciones explícitas en el zoroastrismo, sino que cada persona sabe cuándo está optando bien o mal a raíz del escuchar a su propia conciencia, todo el aparato ético del zoroastrismo se condensa en una expresión triple que aparece grabada en todos los templos mazdeísta y es simplemente buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. En eso se concentra todo el comportamiento ético del mazdeísmo. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. Ahora, tengo que hacer un esfuerzo por tener buenos pensamientos. No hay buenas palabras y buenas obras sin buenos pensamientos.
Entonces, lo primero que hay que cultivar es una intención correcta, una conciencia correcta, que es lo que nos permite actuar luego correctamente. Hacia ti, oh Creador, el alma de la Madre Tierra se lamentó. Hacia Ahura Mazda, la Madre Tierra. Fíjense, estos son los himnos que yo les decía que están cargados de angustia de la gente que había visto cómo se estaban transformando sus tiempos tradicionales de buenos valores en tiempos violentos. ¿Por qué me creaste?, le dice la tierra a su creador. ¿Quién me dio vida? Ira, rapiña, desafuero, torpeza, agresión y violencia están por todas partes. Esa era la época convulsa en la que surge el zoroastrismo. No hay protector para mí, excepto tú. Ahí le está dirigiendo a Ahura Mazda. Por lo tanto, revélame un Salvador que pueda mostrarme una salida a esta dificultad. El Salvador que viene a sacarnos de dificultades. Fíjense qué ideas. Oh Ahura Mazda y Asha, otórgales a Zaratustra y sus seguidores fuerza espiritual y poder. Oh Bowman, el espíritu bueno, concede poder mental, ingenio y completa sabiduría a Zaratustra, de forma que él pueda dirigir el mundo hacia la paz y tranquilidad. Oh Mazda, todos lo reconocemos a Zaratustra como tu hijo. Fíjense, esta filiación, padre, hijo, Dios y el hijo, el profeta, más noble y el mayor de la creación. Lo aceptamos como nuestro guía. Pues no sé cómo vamos de tiempo. No, les vamos a comentar otros muy rapidito. Me acerco con un pensamiento bueno, fíjense, pensamientos buenos, palabras, acciones, para que puedas concederme la bendición de las dos existencias, la material y la de pensamiento, la bendición que emana de la verdad, con la que uno se puede poner en tu voluntad. Esta habla sobre los gobernantes, bueno, dejemos a los gobernantes. Cosas brillantes en lugar de llanto será la recompensa. Fíjense esta cuestión del premio y el castigo. La recompensa para las personas que se acerquen a la posesión de la verdad. Sin embargo, un largo periodo de oscuridad, falta de alimentos, una palabra de aflicción, tal y como una existencia de vuestra visión religiosa, os llevará a los engaños de vuestras propias acciones. Tenemos también por primera vez esta promesa de vida en el más allá, como una promesa de castigo si ha sido bueno, de premio si ha sido bueno, de castigo si ha sido malo. Para nosotros, nuevamente, todo esto suena muy obvio, el castigo o el premio después de la vida en función de nuestro comportamiento, pero piensen que todas estas ideas en el año 1200 antes de Cristo eran absolutamente novedosas y no había ninguna filosofía ni religión que se estuviera expresando en estos términos. Entonces, por eso el zoroastrismo tuvo un desarrollo muy particular y ha logrado llegar hasta nuestros días, influenciando a todas las otras religiones que surgirían a partir de ese momento, tanto las que llamamos dármicas como abrahámicas. Todavía hoy en día existe el zoroastrismo, aunque les diré que está en peligro de extinción porque ya se estima en términos demográficos que las nuevas generaciones de creyentes no son suficientes para reemplazar a las anteriores y hay algunas prácticas consideradas un poco ya obsoletas por parte de las nuevas generaciones que ponen en peligro el mantener viva la tradición. Importantes comunidades en la India occidental, como les dije, especialmente alrededor en el estado de Maharashtra y alrededor de Bombay. También existen y siguen habiendo comunidades zoroastristas, de mazdeístas y zoroastristas en Irán, y después importantes comunidades en otras partes como en Estados Unidos y en Canadá. En donde todavía hoy existen los templos del mazdeísmo, está la figura de Ahura Mazda, los rituales ponen están los preceptos de rezar, se reza 5 veces al día, las personas más practicantes y devotas. El ritual que se efectúa siempre es en compañía de los libros de la Avesta, se cantan los diferentes cánticos o los gatas, se tiene especial cuidado con el mantenimiento de la pureza de los elementos. El agua, el aire, la tierra deben ser puras, por eso quienes ejecutan el ritual se cubren cuidadosamente
cuidadosamente para no afectar a ninguno de estos materiales. Y siempre, por tradición, está el elemento mediador, el elemento protagonista del fuego. Es por eso también en los altares siempre hay en los altares del mazdeísmo siempre hay un fuego ardiendo y un fuego del cual se dice también debe mantenerse su pureza, aunque cuenta la leyenda que el mismo Ahriman, esa contraparte de Ahura Mazda, habría ensuciado el fuego dándole el humo y el factor contaminante que tiene, ¿verdad? En todo caso, bueno, unos rituales que se mantienen hasta hoy en día, con unas fechas especiales que se siguen celebrando a lo largo del año, especialmente celebraciones que están muy relacionadas con los ciclos agrícolas, entonces, y con los ciclos astronómicos. Entonces, el año nuevo, la llegada del primer día de invierno, del día más largo del año, el solsticio, de los solsticios, y por supuesto también las fiestas de la cosecha o las fiestas de la Pascua son celebradas en el zoroastrismo. Quizás uno de los ritos más conspicuos, más evidentes y por los que son más conocidos los zoroastristas actualmente sea por su curioso ritual fúnebre, que no consiste ni en el enterramiento ni en la cremación, sino que es una modalidad que se la conoce como descarnamiento o escarnación. ¿En qué consiste? Son famosas estas estructuras que se conocen con el nombre de las Torres del Silencio. Y las Torres del Silencio es donde los zoroastristas llevan a los cuerpos y dejan los cadáveres de los mazdeístas fallecidos para que, a merced de la intemperie, de las fuerzas del tiempo y especialmente de los animales carroñeros, se produzca esta excarnación en que las partes de nuestro cuerpo vuelven de la forma más natural posible al medio ambiente. Una vez que los cadáveres están despojados de toda carne, solamente quedan los huesos. Estos huesos se dejan secar al sol. Una vez que están secos al sol, se tiran al fondo, en lo profundo del pozo que hay en el medio de las Torres del Silencio, para luego ya de forma natural se lo terminan llevando los cursos de aguas freáticas hasta finalmente llegar al agua. Entonces, las Torres del Silencio pueden visitarse todavía hoy cerca de Mumbai. En Mumbai mismo hay Torres del Silencio, y también en Irán. Bueno, y finalmente ya llegando al final de esta charla, darles estas noticias de cómo fue y cómo se desarrolló el zoroastrismo hasta nuestros días, también contarles qué aspectos del zoroastrismo ejercieron una influencia decisiva en la tradición judía y a partir del judaísmo luego en la tradición cristiana que ha hecho parte, por supuesto, de nuestra propia cultura occidental hasta nuestros días. Ese encuentro, ¿cuándo pudo suceder? Durante el famoso exilio de los hebreos a Babilonia. Porque recordemos que hacia el año 586 a.C., cuando se produce la destrucción del templo y los judíos están exiliados en Babilonia, allí estando se pondrán en contacto con la tradición del zoroastrismo y sobre todo con la tradición literaria del zoroastrismo y también las tradiciones literarias mesopotámicas precedentes. Todo ese sistema de creencias, de mitos, las cosmogonías, este tipo de valores religiosos entrarán decisivamente en la religiosidad judía desde ese encuentro con el zoroastrismo allí en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. ¿Qué cosas tiene el judeocristianismo que agradecerle al zoroastrismo? Primero, eshatón, esta palabra griega que realmente quiere decir una finalidad. Esta visión de que la historia ya no se repite, el tiempo no sigue de forma cíclica, como quizás pensaban las religiones dármicas, aquel ciclo de nacimiento, desarrollo, decrepitud, muerte y renacimiento. Ahora la historia tiene una finalidad. Si hay una batalla entre el bien y el mal, debe ser una batalla que tiene algún sentido, que tiene algún propósito. La vida como una vida con propósito, una vida que nos lleva a una dirección que tiene una finalidad, que
que apunta hacia este apocalipsis. Las visiones entonces del el propósito, la linealidad del tiempo y el apocalipsis son conceptos zoroastristas que pasarán a la cultura judeocristiana. Nuevamente, la idea de un juicio final, aquello que nuestro comportamiento para saber si entramos al cielo o al infierno ha de otorgarse a través de un juicio en el que nuestras acciones en la vida serán sometidas a una revisión por una instancia jurídica, por la instancia de un juez divino que habrá de arreglar cuál es el destino final que tendremos, es decir, esa eternidad. También entrará en este momento el espinoso asunto filosófico del libre albedrío, de que no todo está escrito, el argumento en contra de la predeterminación, de que lo que sucede no sucede necesariamente por los designios de los dioses que no podemos conocer. Los humanos jugamos un papel fundamental en esto, y el papel es el de que tomamos decisiones. Está en manos nuestras tomar la decisión a cada momento de cuál es el tipo de acción que vamos a seguir. ¿Es el curso de acción que está en sintonía con las virtudes o es el curso de acción que está en sintonía con los defectos? Entonces, a cada momento de nuestras vidas, recordemos, y no es la sociedad, no son los papás, no es la iglesia, no es el gobierno el que tiene que decirnos cómo debemos actuar. Cada uno de nosotros decide a cada momento cómo actúa, siendo consciente además de las consecuencias de nuestros propios actos. Esto es lo que quería decir el principio del libre albedrío del zoroastrismo. Por supuesto, los conceptos separados de cielo e infierno, y cielo e infierno como los lugares que le corresponden a estos dos principios que se encuentran, que son opuestos pero al mismo tiempo complementarios. Asha y Druj, el orden, la verdad, la sabiduría, la luz frente a la oscuridad, frente a la anomia, frente al desconocimiento, frente al desorden, el lugar natural que le corresponde también a las almas de las personas una vez que habrán sido resucitadas después de un juicio final. Fíjense toda esta cantidad de ideas con la que ya estamos muy familiarizados nosotros, pero que realmente vinieron a ser una novedad en historia de las religiones en ese momento. Qué invento fantástico el de un hermano gemelo para un Dios bueno, que encarne todo lo mismo que el bueno, pero que sea al revés, el malo. La figura del diablo, ese Ahriman sería, por lo que sabemos, el primer verdadero diablo de la historia. Y fíjense que cuando uno revisa los textos del Antiguo Testamento, la figura del diablo todavía no es reconocible. Por ejemplo, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, el Satán, que no es un nombre, es un título, significa el acusador, todavía es un ángel acusador que pertenece a la cohorte de Yahvé. Será el Nuevo Testamento el que hable profusamente sobre la figura del diablo. Nos encontraremos ya en los evangelios. Jesucristo habla sobre esta némesis suya que es la figura del diablo y por supuesto la tentación del diablo durante esos 40 años de travesía de Jesús por el desierto. Pero un gran invento, muy necesario, diría yo, una tecnología religiosa que hasta ese momento no existía y que a efectos dramáticos y literarios tendrá un valor muy interesante. ¿Qué más? El Saoshiant, el Salvador universal. Yo no alcanzaré a ver la redención, pero vendrá uno que es mejor que yo, mejor que los anteriores, nacerá de una virgen, será un Mesías. Es precisamente a partir de este momento cuando en la tradición literaria hebrea la figura del Mashaya, que ya había surgido, pero no de esta manera en los textos bíblicos, tendrá una reinterpretación. Por ejemplo, se decía del rey David, que él era un Mashaya, e incluso se decía de Ciro el Grande, en tanto que el liberador del exilio de Babilonia de los judíos, que él también era un Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Mesías es más una figura de un
es un líder político, un líder militar, no es tanto un líder religioso ni un salvador universal. Pero después de que los judíos entran en contacto con la tradición del zoroastrismo, este Mashaya adquirirá las connotaciones de un Shaoshan, de un salvador universal, que efectivamente veremos reivindicada por el cristianismo más tarde. Bueno, y a lo mejor a título anecdótico, también les diré las figuras de los Reyes Magos. Ya saben que no en todos los evangelios cristianos nosotros vemos relatada toda la vida de Jesús, pero por ejemplo en Mateo, donde ya vemos un relato del nacimiento, ese relato con el que estamos ya todos muy familiarizados, especialmente ahora en Navidad, en el que tres Reyes Magos de Oriente vendrían siguiendo una estrella para dar homenaje al niño recién nacido. Resulta que en los textos bíblicos esas tres personas que vienen de Oriente se las llama magi. Por de ahí nuestra la transliteración de palabra mago, pero es que magi o magi era la palabra con la que se designaba en aquella época a los sacerdotes de la tradición del zoroastrismo, es decir, a los sacerdotes más deístas. Así que los tres reyes magos que vienen de Oriente eran magi porque eran sacerdotes zoroastrianos que vienen a darle legitimidad a la nueva religión en Extremo Oriente que está surgiendo, que será el cristianismo. Así que vean, todas estas casualidades, coincidencias y relaciones nos trae el zoroastrismo. No quiero terminar la charla en los cursos, en nuestros cursos regulares. Ya saben que siempre tengo una sección en la página para nuestra bibliografía, pero no quiero terminar sin dejarles algunas referencias por si ustedes quieren seguir explorando en este fascinante tema del zoroastrismo. Incluso los que quieren, si quieren, los invito a tomar una fotografía, un pantallazo de esta para que les quede esas referencias. Les explico qué hay. Mary Boyce, máxima autoridad, historiadora británica de las religiones, quizás quien más conoce sobre el zoroastrismo. Lamentablemente no conozco ninguna buena traducción en español. Hay una pirata en internet que no recomiendo en absoluto. No sé por qué todavía no se ha hecho una traducción de esta obra. Quizás en español todavía no hay una verdadera demanda por esto, pero recomendadísimo si lo quieren, su obra enciclopédica, 3 volúmenes, su historia del zoroastrismo. Pero también en un solo libro más corta, este otro título que es los zoroastristas o más deístas, sus creencias religiosas y sus prácticas. Si quieren hacerse con una edición en español del Avesta para que tengan constancia de lo que tienen todos esos textos, así como tienen una Biblia en casa o un Corán, pues no está de más que en sus bibliotecas haya una pequeña edición del Avesta, y la que más recomiendo es la que está traducida, prologada y notas de Juan Bautista Bergua. Lo tienen en ediciones ibéricas, se llama Mazdeísmo y Zoroastrismo. Para quienes quieran tener una perspectiva comparada sobre el desarrollo de las diferentes religiones y filosofías de la era axial, comenzando por el zoroastrismo, que sería una religión preaxial, pero luego comparando confucianismo, taoísmo, budismo, los profetas de Israel y la religión, perdón, y la filosofía griega, un gran libro muy recomendado es por la historiadora Karen Armstrong, se llama La Gran Transformación, y lo tienen en Editorial Paidós del 2018. Y por supuesto, para quienes quieran también tener unos títulos fundamentales allá en su biblioteca en materia de historia de las religiones, pues no les pueden faltar los 3 volúmenes de la historia de las creencias y de las ideas religiosas del historiador rumano Mircea Eliade. Entonces, estas son mis referencias, mis recomendaciones bibliográficas para quienes quieran seguir profundizando en este tema. Y nada más. Cuídense mucho. Nos vemos entonces la próxima semana.